¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta en la redacción abierta en esta última fase de nuestra singladura. Singladura, ese término empleado en este momento nunca mejor empleado, porque estamos en presencia de Jesús García Calero. Jesús García Calero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Es el director de Cultura de ABC, pero no viene aquí en calidad de responsable de Cultura del diario de Vocento, sino viene aquí en calidad de organizador de un seminario, un simposio muy interesante, que podrán ustedes acudir. Además es gratuito, ¿no? Sí, es gratuito, de entrada libre, efectivamente, en el Museo Arqueológico. En el Museo Arqueológico Nacional, el acrónimo MAN, Museo Arqueológico Nacional, que además yo les recomiendo ir, además de por ese seminario, que ahora explicaremos largo y tendido en qué consiste, porque ha sido remozado últimamente, ¿no? Está renovado. Si usted vive en Madrid o cerca de Madrid, o incluso si viva usted en La Coruña o en mi tierra, en Valencia, siempre es una buena excusa venir a Madrid a visitar, entre otros muchos museos, el Museo Arqueológico Nacional. Bueno, pues el miércoles, el próximo día 11, aquí en el museo del que hablamos y del que estamos viendo, por cierto, algunas imágenes, el miércoles, como digo, Jesús García Calero, compañía con otros organizadores, pero él es el principal organizador de un simposio, de un seminario internacional de título El verdadero tesoro de Indias, galeones y arqueología. Los naufragios históricos, un diálogo cultural necesario entre España y América. ¿Qué nos podemos encontrar, Jesús? Bueno, yo creo que lo interesante de este seminario es sobre todo ese diálogo intercontinental o transatlántico, porque estamos hablando de naves que atravesaban el océano. Ese diálogo ocurre en un momento muy concreto y muy especial, que es el momento en el que Colombia está a punto, el gobierno de Colombia está a punto de firmar un contrato con una empresa de cazatesoros británicos con el fin de rescatar los restos de ese galeón, el galeón San José, que se hundió durante un combate contra naves inglesas en 1708, en junio de 1708, y que en ese naufragio perecieron 600 marinos españoles que estaban cumpliendo con su deber, y ahora una empresa británica, tantos años después, va a ser contratada, si nada lo remedia, el 27 de julio quedará habilitada para ese contrato, para rescatar todos los restos que quiera sacar, quedándose con la mitad. Es decir, en lugar de pensar en un proyecto arqueológico, de estudiar esos restos, de ver cuál es la prioridad para que la sociedad, tanto la colombiana como la española, todas las sociedades que descendemos de la monarquía hispánica, podamos aprovecharnos del conocimiento de esa sociedad que está reflejada en esos restos. En lugar de eso, acabarán vendidos a personas que lo que quieren es un pingüe beneficio a cuenta del patrimonio de todos. Es decir, Jesús, que si no te he entendido mal, este seminario internacional responde a una necesidad muy concreta, que es dar una respuesta histórico-cultural al latrocinio que se va a producir en los próximos meses. En efecto, es muy importante además, yo creo que desde España tengamos la conciencia de que en este tema no estamos solos. Es un tema que preocupa muchísimo al mundo científico, académico, universitario y a las sociedades en general, en todos los países de América y en todas las naciones civilizadas, también en Europa. El problema que tenemos es que las empresas de cazatesoros suelen tener muy buenos amigos en los gobiernos o en las altas finanzas de los estados más poderosos de la Tierra, y suelen tener además un buen equipo de comunicación que convierte sus actividades en algo así como una aventura llena de intrépidos piratas, de búsqueda de tesoros, de oportunidades de hacerse rico, de invertir, de participar. Toda esa... Incluso disfrazado de una pátina de culturalidad. Claro, al final, ¿son enamorados de la historia? No, son ladrones de tumbas. Vamos a ver, imaginemos, yo siempre hago el mismo ejercicio, hay que imaginarlo esto en tierra. Tú imagínate que en vez de los galeones de la historia naval española tuviéramos las catedrales sumergidas, y que de vez en cuando llegara una empresa americana, metiera un aparato y se llevara los cálices, las obras escultóricas, la pintura. ¿Qué pensaríamos? Eso es un expolio, no tiene ningún género de dudas. Pues eso es lo que está ocurriendo, pero ahora, mientras hablamos tú y yo, en decenas de yacimientos, en todos los mares del mundo. ¿Por qué? Porque España, si algo aportó a la historia de la navegación, fue la navegación oceánica, y eso permitió establecer rutas comerciales fijas, estables,
por primera vez en la historia, que duraron 4 siglos. Desde Filipinas, el galeón de Manila llegaba hasta Acapulco, en la costa mexicana del Pacífico. Y desde la costa atlántica de México, pasando por las Antillas, por Cartagena de Indias y por La Habana, venían todos los bienes de ese comercio hacia la metrópoli, hacia España y hacia Europa después. ¿Qué es lo que hay en un yacimiento de estos? Uno podría pensar que hay oro, que es lo que nos venden estas empresas. Sobre todo hemos encontrado 40 toneladas de oro. No, hemos encontrado muchas más cosas. Un barco que naufraga es una ciudad flotante que se va a pique. Y en esa ciudad hay cosas que se conservan que no están en ningún otro museo, que no están en ningún otro registro histórico. ¿Por qué? Porque en nuestros museos suelen pasar las colecciones que están asociadas a las clases pues más pudientes, ¿no? Los cuadros, las joyas, todo eso lógicamente ha terminado en nuestros museos. Pero lo que ocurre en un barco cuando naufraga es que se estabiliza y conserva los tejidos, conserva la cerámica, por supuesto, conserva los objetos, los ajuares de esas personas. Pero estamos hablando igual de un duque que de un grumete. Es decir, hay una cuchara de un humilde español del siglo XVIII junto al rosario de un marinero o junto a un cáliz que viajaba, junto a cargamentos preciosos que no tienen por qué ser de oro y de plata, que podía ser la grana cochinilla, que era un tinte que se empleaba incluso en las pinturas de nuestros maestros del siglo de oro, daba el color rojo, ¿no? Y era un bien preciadísimo, o tejidos... Incluso los propios marineros. Incluso, por supuesto, y evidentemente los restos humanos normalmente se conservan también. Ahí hace poco hice yo un reportaje sobre un naufragio en Montevideo, en Punta del Este, que es del siglo XIX, donde no solo están los cadáveres de los marineros, sino que incluso están con sus uniformes todavía. Es una cosa realmente asombrosa. Y todo ese patrimonio tenemos que ser conscientes de que tiene un valor y de que hay que defender ese valor, que es el valor de nuestra historia, y que es una historia que compartimos con todos los países americanos. Por eso yo he tenido el empeño de traer a invitados colombianos, mexicanos, portugueses, incluso uno de Estados Unidos, que es de origen portugués también. Son todos científicos y todos están en esta pelea de no dejar que unas empresas sin escrúpulos borren nuestra historia y además la humillen con un relato que da la impresión de que ellos están salvando con ese oro que está manchado por una especie de tara de conquistadores, pues salvándolo, redimiendo a la humanidad de una explotación de los conquistadores que no es real. Porque lo que va embarcado en esos barcos no es una crueldad encastillada, lo que va embarcado en esos barcos es una sociedad mestiza, y una sociedad que además estaba sufriendo una gran tensión por esa globalización. Aquí y allí, familias de Extremadura que el padre se iba a América a hacer fortuna y buscar, pues lógicamente, engrandecer su patrimonio, o familias de funcionarios que eran criollos y que viajaban a la metrópoli para educarse, para venir a las universidades, para ser nombrados, para hacer gestiones, o por supuesto comerciantes que traían sus bienes o que iban allí a venderlos. En fin, hay una complejidad de la que estas empresas de cazatesoros no quieren ni oír hablar. Pero es lo más bonito, porque allí se han ahogado rezando con el mismo rosario ese pequeño grumete, un indígena que a lo mejor era sirviente de alguno de los criollos, podría ser, o alguno de los comerciantes, o de alguno de los nobles. Todos se fueron a pique juntos. Es el retrato de una sociedad que está ahí preservado por el fondo del mar. Hay que pensar muy bien quién es el que puede ir allí a abrir todo eso y con qué fin. Y eso es lo que queremos defender en este seminario y contarlo a través de los máximos expertos que hay en el mundo. Es decir, gente que ha estado buceando en ese tipo de yacimientos, que nos puede contar qué es lo que se encuentra, cómo hay que tratarlo, cómo ahora, no se puede. Ahora vamos a ir, Jesús, con el programa y nos vas a contar un poquito en qué consisten los expertos, quién son, de qué van a hablar. Vamos a desgranarlo, pero antes me gustaría, en fin, pongo encima de la mesa la siguiente reflexión. ¿Cuánto hay de leyenda negra en toda esta operación del galeón San José? Porque no se trata de un barco francés hundido en la costa india que va a ser recuperado por japoneses. No. Se trata de un barco español hundido en Colombia que va a ser teóricamente rescatado por ingleses. Es decir, otra vez los hispánicos y los anglos
en Cartagena de Indias, es decir, parece que la historia se vuelve a repetir, ¿no? Y además otra vez vuelven a ganarnos la batalla, el relato. Ellos son los que vienen a sacarlo, porque nosotros no tenemos medios económicos, los que vienen a recuperar la historia. Es decir, ¿tiene algo de leyenda negra todo esto? Yo creo que hay una hermosa simetría en esto que nos estás contando y que creo que tenemos que ser conscientes de ella, que es la mejor manera de luchar contra ella. Porque el problema de la leyenda negra es que la tenemos nosotros dentro, asumida. Y eso hay que sacarlo fuera. Eso es una de las primeras misiones de reivindicar esta historia. Es verdad que aquellos actos, en aquel momento era un marino inglés que iba a atrapar el San José para llevarse el tesoro hacia Londres, evidentemente, y no pudo. Hubo una gran batalla, corta pero intensa. Los buques estaban a menos de 60 metros uno de otro, disparándose andanadas de cañonazos. Hay que intentar comprender lo que era eso, ¿no? Alguno de esos cañonazos debió de dar en la Santa Bárbara del San José y estalló, se abrió por la mitad y se fue a pique. Los que no lograron, aquellos ingleses no lograron, y además les sentó muy mal, porque ahí está por escrito en los documentos históricos, se enfadaron mucho con la imposibilidad de llevar esos tesoros a Gran Bretaña, porque los pocos barcos que pudieron apresar no llevaban prácticamente nada, y sin embargo sus descendientes, pues parece que gracias a que han llegado con ínfulas de que tienen una tecnología maravillosa y unos espejitos, que da la impresión de que también en eso saben engañarnos, van a ser capaces van a ser capaces los colombianos de darles, de abrirles la puerta para que puedan llevarse finalmente ese tesoro. Yo creo que hay algo muy feo en ese reflejo, como tú dices, es de la leyenda negra, ¿no? Me siento, Jesús, el hecho de que sea la antigua, la Nueva España, me siento un poco traicionado. Es decir, que los colombianos concedan la posibilidad a los ingleses de recuperar ese tesoro y que les den la mitad del tesoro de un barco español, me siento traicionado. No me sentiría tan traicionado si fuera un barco en aguas, no sé, de Singapur, pero si es de Colombia, sí. Yo fíjate lo que te digo, yo creo que no es toda Colombia, es un presidente que tiene evidentemente lazos de amistad con algunos empresarios británicos con los que ha pactado esto. Pero es que dentro de Colombia, entre ellos los amigos que vamos a traer, que son profesores de universidad, arqueólogos, altos científicos de allí, están horrorizados con lo que está pasando. Yo creo que toda persona bien educada y que ama su historia no está de acuerdo con este plan que tiene el presidente. Para empezar, porque ha firmado un contrato protegido por el secreto de Estado. Tú imagínate que en España aquí... que no se sabe en qué consiste. Se ha sabido 2 años y medio después, cuando ya no tenía ningún arreglo. Pero tú imagínate que eso lo hace el gobierno español. Voy a firmar un contrato, no se sabe con quién, no se sabe con qué condiciones, porque nos va a salir muy barato una cosa que queremos hacer. Pues evidentemente eso no cumple los estándares de un país desarrollado. Pero contra eso hay instituciones en Colombia que han peleado y han peleado muy duro. Desde luego aquí les hemos ayudado. Yo he publicado todo lo que he podido para dar luz y taquígrafos a cuantos datos se iban conociendo de esos pactos tan oscuros. Pero allí, por ejemplo, la Procuraduría General de la Nación pues está mirando cada pacto, cada orden ministerial al dedillo para comprender si es legal o no es legal lo que se ha hecho. Y las universidades han unido sus voces pues para criticar precisamente lo que no parece que sea un ejemplo de contratación pública de cara a investigar nuestra historia. Más bien lo que parece es un apaño entre amigos de vamos a repartirnos un botín. Al final, ¿qué van a tener? Es muy triste, porque van a cambiar la posibilidad de tener algo que es pionero en la historia de la investigación, de la historia naval, por un puñado de monedas. ¿Por qué? Porque por extraño que nos pueda parecer, ningún país que descienda de la monarquía hispánica, ni los de América, ni nosotros, todavía hemos excavado un galeón. No sabemos muchísimas cosas de lo que se oculta en estos barcos de la carrera de Indias. Aunque parezca extraño, es verdad, a 2018 no hemos sido capaces de hacerlo todavía. No hemos hecho una publicación incluyendo el estudio de todos los restos de un buque, pues como han hecho en Inglaterra con el Mary Rose o en Suecia con el Vasa. Y luego, esto de venderle la mitad al que venga a sacártelo, pues con recordar que el Museo Vasa es el museo más visitado de Escandinavia, por encima del Museo ABBA, que tiene unos cuantos seguidores, y que supone probablemente la industria cultural más exitosa de toda Escandinavia, por tanto, pues yo creo que hay que decir que es muy mal negocio. El hablar con empresas de cazatesoros, con ladrones de tumbas, con ladrones de historia, cuya prioridad es la
comercial, la mercantil, y no el estudio y el aprovechar los vínculos que puede generar el estudio de esa historia, no es su prioridad. Yo creo que es muy mal negocio. Sería precioso que del espíritu de este encuentro que vamos a hacer, bueno, pues surgiera un proyecto. Hay posibilidades, hay proyectos en México, por ejemplo. México es un país que tiene nuestra misma conciencia hacia la historia y hacia el respeto por la arqueología y por los métodos científicos. Y además están convencidos de que para estudiar la historia común no hay mejor manera que hacerlo en común, entre ellos y nosotros, abierto a otros países, pero que fundamentalmente sean España y la Nueva España, los descendientes de la Nueva España, que son los mexicanos, quienes, por ejemplo, pongan en marcha el proyecto del Juncal, que es otro buque que naufragó. En este caso no luchó contra los ingleses, sino contra una tormenta muy grande, y que se hundió en 1631. Y sería un bonito primer proyecto para romper este maleficio del San José. ¿Sería el primer proyecto de arqueología naval hispánica? Sí, evidentemente de carácter... Porque aquí opera el componente del respeto a la arqueología, el respeto a los muertos, pero también sospecho, por todo lo que te estoy oyendo, Jesús, y por todo lo que veo en el programa, que opera también cierto sentimiento de identidad panhispánico. Efectivamente. Es decir, somos nosotros y son los anglosajones. La historia vuelve a repetirse y nosotros, veo aquí que en el programa, y si quieres vamos desgranándolo ya porque nos quedan 5 minutos, veo que en el programa, y tal y como viene repitiéndonos, hay expertos científicos y arqueólogos españoles, pero también los hay de toda Hispanoamérica. Efectivamente. ¿Qué se puede encontrar un madrileño o un visitante o un turista de la capital que el miércoles 11 de julio, que es el día que empieza este simposio, se acerque al Museo Arqueológico Nacional? A ver. Pues mira, lo primero, la conferencia inaugural es a las 10 de la mañana y la hace un fabuloso historiador español que se llama Manuel Lucena, que es un investigador del CSIC, de nuestra institución científica, y que va a hablar de la leyenda negra y la conspiración del lenguaje. Es decir, va a presentarnos, va a limpiar todas esas mezquindades que las empresas sin escrúpulos quieren que asociemos al tesoro, y va a hablar de lo que significa ese tesoro, que es la historia global de España. Es decir, nuestra historia, y sobre todo en esos siglos, es una historia que no se puede comprender, digamos, como una historia reducida a nuestro territorio nacional, sino que es una historia de cómo España se expandió por el mundo y hizo muchas cosas: conquistar, poner rutas comerciales, descubrir y avanzar en la ciencia, avanzar en la tecnología, un proceso de fabricación de naves cada vez mejores. Es un proceso, un esfuerzo colectivo como nunca hemos vuelto a hacer. Es de lo que somos capaces cuando nos unimos. Esa es una de las claves que guardan los galeones. ¿A alguien no le interesa esa historia? Yo creo que es bonito escucharla. Creo que se me ha caído el micrófono. Sí. Disculpa. No te preocupes. En definitiva, se trata de derribar la leyenda negra. Efectivamente. Eso con respecto al primer ese invitado. Es el primer invitado. Y una vez que ya tenemos el foco puesto en la belleza de estudiar la historia así, viene un científico colombiano, director de un museo de los pueblos del Caribe y de la Universidad del Norte, a hablar de lo que han sufrido ellos con el caso del San José. Él va a hablar de cuando el expolio lo hace un gobierno, cómo se siente la comunidad científica. Eso va a ser un gran contraste, ¿no? En la siguiente sesión viene una investigadora mexicana que lleva 20 años investigando. Empezó investigando el naufragio del Juncal y ha terminado investigando la historia de toda la flota de 1631. Porque se ha ido dando cuenta que es como lo de las cerezas, ¿no? Tú vas sacando un dato y sale otro, y sale otro, y sale otro, y sale otro, y al final es tal el mapa de complejidades, no en el mal sentido de lo complejo que sea comprenderlo, sino en lo hermoso que es poder ver que está todo trenzado. Todo un universo. Es todo un universo, es toda una civilización, porque lo que llevamos nosotros, digamos, a América, y lo que hicimos allí es crear una civilización con los pueblos que había allí. Y también vendrá Felipe Castro, que es una de las grandes voces de la arqueología mundial. No hay probablemente nadie que sepa más de la arquitectura naval de los barcos de época moderna, tanto españoles como portugueses. Él es de origen portugués. Y lo que va a explicar es precisamente esto: por qué es tan importante para los pueblos que proceden de Iberoamérica el comprender bien qué hay en estos yacimientos y por qué tenemos que estudiarlos bien, porque hay muy buena parte de nuestro futuro y de nuestro orgullo y nuestra innovación, nuestro optimismo hacia ese futuro escondido entre los restos y en cómo los estudiamos. Imagínate que se juntaran universidades de 3 o 4 países, crearan una escuela mientras esto se estudia,
avanzaran todas las técnicas gracias a eso de sumergirse, porque entrar en el fondo del mar es algo bastante difícil y exige alta tecnología y exige pues fallar y volver a aprender y mejorar las cosas. Pues es que avanzaríamos un montón. Sería un avance científico, pero también un avance comunitario, un avance hispánico. Nos queda un minuto. Si te parece, Jesús, simplemente citar. Rápidamente. Después viene una sesión en la que se va a centrar en la ética pública, en cómo las leyes pueden defender y ayudarnos a esto, y según suman grandes instituciones para apoyar, como las Reales Academias de Historia y Bellas Artes o la Armada Española, que también va a estar allí presente. Y luego por la tarde pues vamos a hablar de una cosa muy bonita, que es el paisaje cultural. Cuando tenemos un yacimiento arqueológico, el paisaje cultural es esas cerezas que vas sacando, ¿a dónde te llevan? Pues te llevan a que seguimos siendo hermanos en ese yacimiento, te llevan a cómo puedes hacer una industria cultural asociada a eso, al turismo, que puede ser interesante con museos, o por ejemplo hay un pecio en España, en Vilajoyosa, donde hay visitas turísticas, donde tú puedes ir buceando y ves, es un pecio romano, ves en este caso las ánforas, te lo explican todo bien y empiezas a amar mucho más ese patrimonio. O sea, y eso es rentabilizar también los pecios y nuestra propia tiene una ecología. incidencia económica maravillosa. Esto solo es con respecto al miércoles 11 de julio. El seminario se extiende hasta el día 12, es decir, el jueves concluye. No nos da tiempo por la mañana. No nos da tiempo a más. La última sesión es el jueves, día 12, de 10 a 11:30, que es un taller de divulgación y workshop. Jesús, no nos da tiempo a más, te agradezco mucho. Yo les invito a que vayan al Museo Arqueológico Nacional y a ti personalmente te agradezco mucho que hagas esto, porque es muy interesante y muy necesario. Yo espero que quien vaya de verdad disfrute mucho y aprenda a amar un poquito más nuestra historia. Nos vamos ya al informativo y no se pierdan a Esperanza Aguirre en El Gato al Agua esta noche, no se lo pueden perder.